Le doy la bienvenida al secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, en medio de movilizaciones, en medio de reclamos, y por allí quiero empezar. ¿Cuál es la situación en este momento vinculado con la negociación colectiva? Bueno, buenos días, Ana María. La situación es que desde el mes de julio no alcanzamos de cerrar un convenio colectivo en el sector, básicamente vinculado a dos puntos: el mantenimiento del empleo y el mantenimiento del salario. Esa situación nos lleva permanentemente a instancias de negociación que se frustran y nos lleva a instancias de movilización, y en función de todo esto, y cuando el Poder Ejecutivo señala la importancia de los trabajadores de la salud a la hora de combatir el COVID-19, que son una de las poblaciones de riesgo más importantes en función de justamente su exposición, quienes están en la primera línea de contención del COVID. Bueno, a nosotros nos parece que ese discurso no va de la mano con una visión macroeconómica ortodoxa que plantea que no puede sostener el mantenimiento del salario real al final de un convenio de 2 años de duración, que es el que se propone, y donde, por lo tanto, tampoco ha avanzado en lo que es esa cláusula que, a cambio del sostenimiento del valor de las cápitas, es decir, los ingresos de las instituciones vía afiliado FONASA, por 12 meses desde la firma del convenio, se mantendrían los puestos de trabajo a salvo de reestructuras que realicen las instituciones y que signifiquen pérdida de puestos de trabajo. Por lo tanto, el Consejo Central de la FUS, reunido hace una semana, resolvió convocar esta movilización el próximo viernes sobre la Torre Ejecutiva. Todo el país se va a movilizar hacia la Torre Ejecutiva. En Montevideo el paro será de 8 a 15 horas, en el interior de acuerdo a cada realidad local, para que los compañeros participen en la movilización. A las 9 nos concentraremos en el Obelisco Montevideo, y allí, con todas las garantías y protocolos necesarios para prevenir cualquier situación que se pueda dar vinculado a la pandemia, nos movilizaremos de nuevo hacia la Torre Ejecutiva, donde a las 11 de la mañana realizaremos un acto donde pondremos encima de la discusión pública estos elementos que yo te estoy señalando. Jorge, estamos hablando de qué cantidad de trabajadores no médicos en el sistema. Bueno, en el sistema estamos hablando de más de 50.000. Por ejemplo, un número: los trabajadores de la salud privada cobran una partida variable por la realización de cursos de capacitación en línea que se realizan desde el año 2015. Este Poder Ejecutivo nos señaló cuando comenzó la negociación de que no iba a haber más cursos de capacitación. Logramos que se incluya el del mes de diciembre, y allí tenemos el número de casi 52.000 trabajadores inscriptos. Así que ese número, si bien no todos ellos son afiliados a la Federación Uruguaya de la Salud, ese sería un número que estaría marcando cuántos trabajadores tenemos hoy en el sector de la salud privada. Jorge, ¿qué fue lo que recibieron entre marzo
que comenzó la pandemia y este fin de noviembre. ¿Qué ajuste salarial han tenido los trabajadores? ¿Qué es lo que han recibido? Solo hemos recibido el correctivo final del convenio 2018-2020, que venció el 30 de junio, y que fue 2,75% de ajuste sobre nuestra masa salarial. Eso es lo único que hemos recibido de marzo a la fecha. Yo diría de enero a la fecha, el último ajuste fue en enero. O sea que lo único que hemos tenido fue ese 2,75. Si tomamos la evolución de la inflación, el aumento del precio del dólar, el encarecimiento de los precios, porque aquí el gobierno se negó a fijar, como planteó el PIT-CNT, una fijación de precios de los productos de la canasta básica familiar, incluido lo que se llamó canasta sanitaria, y la evolución de esa inflación, como decíamos, tenemos una pérdida salarial real todavía no cuantificada, que justamente es importante que el convenio de firmarse contenga una cláusula de ajuste al final del segundo año que permitiera recuperar el salario perdido, por lo menos entre la fijación de ese convenio, que sería del 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2022. Es decir, nuestro único objetivo es nuestro principal objetivo, además de sostener el empleo, es empatar la inflación. Aquí no se habla de crecimiento de salario real. Es más, ningún sector de la actividad privada en Uruguay, ningún trabajador va a tener crecimiento de salario real en este periodo de tiempo. Es más, quienes han firmado convenios de un año de duración, convenios puente que definió el gobierno en el Consejo Superior de Salarios a partir del 1 de junio de este año, lo que van a tener son, perdón, 1 de julio, repito, lo que van a tener es pérdida de salario real, absoluta y claramente pérdida de salario real. Para nosotros es una política de ajuste que toma como variable, por un lado, el salario de los trabajadores y por otro lado, las pensiones y jubilaciones, sabiendo que las pensiones y jubilaciones aumentan por el índice medio de salarios. ¿Qué va a pasar a partir de enero 2021? Bueno, esa pregunta tiene por lo menos un par de miradas, ¿no? Una, si no hubiera convenio colectivo en el sector, sería la primera vez que yo recuerde que este sector queda sin convenio colectivo, porque incluso cuando no había consejo de salarios, yo negocio salario en la salud privada del año 95. Cuando no había consejo de salarios, la salud privada, por ser un precio tarifado, tenía un tratamiento particular y el Poder Ejecutivo no negociaba nada, fijaba un determinado porcentaje de aumento salarial, que siempre era pérdida salarial porque era básicamente el 90 o el 80% de la inflación pasada. Es decir, nos daba cuando la inflación ya había jugado su papel. Así que sería una situación no vista, en medio de una situación tampoco no vista ni conocida, que es la pandemia del COVID-19. A nosotros, como trabajadores de la salud, nos preocupa, y por eso participamos el martes en la reunión que nos invitó el Poder Ejecutivo en la Torre Ejecutiva, junto a los prestadores de salud privados, para intercambiar opiniones sobre las perspectivas. O mejor dicho, el gobierno planteó sus perspectivas. Nosotros nos parece que las perspectivas, que algo de esto habíamos hablado en su momento, no son buenas, sobre todo porque conocemos que producto de la movilidad de las personas, y esto se dio en el verano europeo y se está anunciando ahora hacia las propias fiestas tradicionales,
se van a generar nuevos brotes y tal vez una segunda ola de COVID-19. Por lo tanto, allí hay un elemento clave que son las decisiones que tome el gobierno. Nos parece que no alcanza solo con decirle a la gente que se tiene que cuidar. El gobierno es quien lo tiene que cuidar y tiene que tomar decisiones claras. Ha tenido tiempo para hacerlo. Ha tenido toda la experiencia del verano europeo. Y por lo tanto, debe haber tomado seguramente apuntes sobre qué son las cosas que hay que hacer y cómo hay que prevenirlas. Por lo tanto, esto tal vez signifique que ese discurso piola de que nos cuidamos con la economía abierta y todo eso, y somos un país distinto al mundo, ese discurso de como el Uruguay no hay, bueno, va a tener que tener una posición un poco más rígida, no va a alcanzar solamente con decirle a la gente como el Uruguay no hay, ni con un helicóptero dando vuelta, no, va a haber que tomar posiciones mucho más claras y van a tener que partir de directivas claras de parte del Poder Ejecutivo y en particular de parte del Ministerio de Salud Pública. ¿Y qué serían políticas más claras? Bueno, en un escenario donde la salida al exterior prácticamente no se va a dar, uruguayos acostumbrados a viajar en los últimos 15 años, producto de una evolución de la economía del país y de una distribución de la riqueza un poco más equitativa, tenían la posibilidad de viajar al exterior del país. Hoy eso no se va a dar, por lo tanto hay que atender situaciones en lugares de mucho intercambio social. Y yo recuerdo que, por lo visto, en algunos países de Europa, por ejemplo, las playas tenían aforos. Y esos aforos estaban incluso determinados por la presencia de, lo vi por la televisión en Barcelona, por ejemplo, de la policía local, los mozos de escuadra. Capaz que eso le hace al gobierno perder esa imagen piola. Ahora, tiene los votos para hacerlo. Yo no digo que la represión sea la solución de nada, pero tampoco podemos pensar que a una situación que nunca estuvimos acostumbrados, eso mágicamente los uruguayos tenemos una cultura tan superior que nos vamos a dar tanta cuenta de que hay espacios en donde todos juntos no podemos convivir en el mismo momento. Es decir, la exhortación está bien, creo que además va a haber que atender nuevamente los productos de primera necesidad con respecto al tema de la canasta sanitaria, que no vuelvan a trepar a precios muy altos como treparon a comienzos de la pandemia y donde no hubo control de precios tampoco allí, y otra serie de medidas que tienen que ver con la intervención directa del Estado en esta situación. Repito, pero ustedes nosotros creen no hablamos de represión. Ahora, si solo esto queda a criterio de la gente o carga sobre las espaldas del personal de la salud, creo yo que ahí vamos a tener algunas dificultades. ¿Ustedes creen tú crees que habría que cerrar la economía? Esa discusión se dio en su momento. Está claro que los perjuicios son enormes y en algunos países, bueno, a ver, Uruguay difícil salga si Argentina no sale primero y Argentina tiene los problemas que tiene. Nosotros no decimos cerrar la economía, nosotros decimos lo mismo que decíamos en abril-mayo, es decir, ser muy cuidadosos con algunos aspectos. Si nosotros decimos, no cerramos la economía, pero los precios de la canasta básica familiar trepan muy por encima del poder adquisitivo de la gente, lo que estamos haciendo es no cerrando la economía, sino
haciendo que un montón de personas no lleguen a determinados aspectos de los insumos básicos que precisan. Y ahí vemos multiplicarse las ollas populares. Yo hace un tiempo sentí que el gobierno estaba pensando en cómo participar en las ollas populares. Bueno, me parece un despropósito. Es decir, el gobierno lo que tiene que garantizar es que no haya populares, que todo el mundo tenga trabajo y salario para poder vivir dignamente. Entonces, hay una serie de contradicciones entre el discurso oficial y la realidad. Era muy fácil decirle a la gente en el invierno, quédate en tu casa, porque era invierno. Pero ahora la situación con el quédate en tu casa, con 37 grados de temperatura, no alcanza. Y si además tenemos una situación económica difícil, y quienes no viajaban en el exterior se van a mover dentro del Uruguay, los sectores de clase media que iban, digamos, poco más atrás en ese sentido, pero que sí podían viajar, se van a quedar en Montevideo. Y por lo tanto, imaginémonos la franja costera montevideana, cómo va a estar. Entonces, quiero decir, yo no tengo una respuesta, la Federación Uruguaya de Salud no tiene una sola respuesta, pero sí decimos que si el planteo es apelar al criterio de la gente y cargar sobre las espaldas de los trabajadores de salud la solución del problema, es equivocado. Hay algunas soluciones que está proponiendo el gobierno, que son la realización de test serológicos para tratar de captar o identificar dentro de la población de trabajadores de la salud posibles contagios para aislarlos y evitar una reacción en cadena, que es una medida acertada. Por lo que sabemos, no hay la cantidad de test necesarios, capaz que se va a tener que aplicar solamente a el personal directamente vinculado al área de la atención de los pacientes y en algunos lugares. Bueno, eso es una medida importante. Tiene que avanzar un poco más. Pero la combinación de medidas sanitarias con medidas de carácter político nos parece a nosotros que tiene que ser uno de los aspectos importantes a enfrentar esta situación. Por eso no alcanzamos a darnos cuenta cuál es el rédito político o el rédito económico que puede sacar el gobierno de no asegurar la recuperación del salario real en un convenio de 2 años a los trabajadores de la salud privada. No parece lógico, no parece tener sentido, salvo que el gobierno crea que el capital político que acumuló en estos meses de conducción de la política, y sobre todo de la pandemia, lo hace tan fuerte que nada lo pueda mover. Y por eso se da algunas libertades, o mejor dicho, toma algunas decisiones. Para nosotros, repito, es equivocado utilizar como variable de ajuste el salario de los trabajadores o el empleo, que justamente son a quienes el propio gobierno dice que son casi los ángeles de Charlie, ¿no? Es decir, el sector de la población o el sector de trabajadores que tiene un papel fundamental, y eso es verdad, lo tiene, en el combate al COVID y en las perspectivas que estamos viendo. ¿Existe la posibilidad de que finalmente no se llegue a un acuerdo de convenio colectivo? Mira, Ana María, estamos a lunes, la movilización es el viernes. Es decir, le están sobrando días. Nosotros anunciamos el lunes pasado la movilización, o sea, ya estamos en una semana de que lo anunciamos. Tiempo para conversar el gobierno tiene, cuando quiera, a la hora que quiera y en donde quiera. Por lo tanto, insisto, sería una cosa, yo no la vi nunca la vi, del 95 por lo menos para acá nunca la vi. Pudimos no tener aumento salarial. Sí, de hecho, entre el 2001 y el 2004, cuando el gobierno de Valle, cuando se caían las mutualistas, cuando se caía el país, no tuvimos aumento salarial. Tuvimos una pérdida de 32,5% del salario real que recuperamos en los 5 primeros años del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es que vos tuviste una negociación y que la misma terminó en nada. Cuando además lo que estamos planteando es sostener el empleo mediante
las cápitas que el gobierno le paga y le va a seguir pagando a las instituciones por la cantidad de afiliados que tienen, y sostener el salario real frente a la evolución de la inflación. Nos parece que es muy importante sostener el grado inversor. Ahora, sostener el grado inversor a costa de no sostener los salarios de los trabajadores, bueno, y más en tiempo de pandemia, nos parece una contradicción que nadie nos la ha podido explicar hasta ahora. La actitud, ¿cuál es la visión de ustedes de la actitud del sector empresarial? La actitud del sector empresarial es la misma que ha tenido siempre. En la salud privada se mueven al año 2.500 millones de dólares. Alguien alguna vez va a tener que ubicar ese proceso, cómo se maneja. Es decir, aquí hablamos de que el mercado decide, sin embargo, este es un sector tarifado donde el conjunto o el grueso de la población, el 95% de los afiliados a las instituciones son a través del Fondo Nacional de Salud, que es quien administra el dinero del sistema. El Fondo Nacional de Salud se alimenta con dinero del conjunto de la población. Entonces la pregunta es, ¿por qué un gerente de una institución gana 1 millón e incluso hasta 2 millones de pesos por mes, administrando plata que es ajena? ¿Por qué hay salarios de 400 y 600 mil pesos por mes de sectores de especialidades médicas? ¿Y por qué una auxiliar de enfermería que entra a trabajar hoy a una institución de salud con antigüedad cero gana 28 mil pesos nominales? Bueno, todos esos por qué los tiene que resolver alguien. ¿Quién? El Estado. ¿A través de qué? A través de la propia discusión, primero en la Junta Nacional de Salud, que es la dirección política de la reforma, y del propio papel del Estado. Bueno, eso no se pudo resolver. Cuando el Frente Amplio creó el Sistema Nacional Integral de Salud, en los gobiernos posteriores nunca lo pudimos resolver, y por ahora este gobierno no ha mostrado voluntad de resolverlo. Así que la posición de las instituciones es la de siempre. Yo tengo recursos muy limitados, que son estos que me da el Poder Ejecutivo, y por lo tanto no tengo recursos para otorgar aumento salarial, o mejor dicho, en este caso, mantenimiento de salario real. Bueno, esas situaciones en algún momento se van a tener que resolver. Yo tengo claro que es más fácil discutir la reforma agraria que el acto anestésico quirúrgico. Sin duda que es más fácil. Es decir, el entramado de intereses que corta horizontalmente a todos los partidos políticos con respecto al poder político y económico de algunos sectores corporativos médicos es muy grande. Basta recorrer las filas parlamentarias y ver qué profesiones tienen y ver cómo aumentó drásticamente el peso de médicos parlamentarios cuando antes los parlamentarios eran abogados. Pero bueno, además hoy tenemos muchos en el interior, sobre todo médicos, que arrancan estudiando de médicos y se reciben de estancieros, porque el propio caudal económico que reciben, bueno, los termina haciendo comprar franjas de tierra en el litoral o incluso entran en el mercado de la especulación inmobiliaria. Esa es una realidad que ha hecho que la salud cada día más sea una mercancía y no un derecho humano fundamental de la gente, como la Federación Uruguaya de Salud propugna. Gracias. A ti, muchas gracias.